de vivir cuando sostiene que ella, cito nuevamente, no solo implica cierta conducta moral, sino que supone una manera de existir en el mundo que debe ser practicada a cada instante y que ha de transformar toda la vida. La filosofía era considerada ejercicio del pensamiento, de la voluntad y del ser entero. La filosofía consistía en un método de progreso espiritual que exigía una conversión radical, una transformación radical de la forma de ser. Hasta ahí la cita. Como se ve, Hadot recurre enfática e insistentemente a los conceptos de vida y ser como conceptos intercambiables y busca a la vez hacer explícita en su uso de cada uno de ellos la referencia a una totalidad, dentro de la cual el pensamiento y el respectivo discurso vienen a conformar tan solo una de las esferas que la integran esa totalidad a la que él se refiere con los términos toda la vida o el ser entero, ¿sí? Son las expresiones que él usa. Esto guarda sin duda congruencia con cierto uso corriente de la expresión forma de vida. En efecto, cuando creemos observar en algún individuo un tránsito de una determinada forma de vida a otra, concebimos tal tránsito como un cambio sustancial que compromete y acompaña no solo su pensamiento, su forma de pensar, sino su voluntad, su forma de querer, su forma de actuar y, en fin, su comportamiento entero. Así, el uso de las expresiones pleonásticas, toda la vida o todo el ser, guardan correspondencia con el hecho de que se hable de conversión, cuando es precisamente nada menos que la vida o el ser lo que es objeto de transformación. El hecho de que una transformación de este tipo sea posible supone entonces que dentro de una forma de vida, el pensar, el querer, el actuar conforman una cierta unidad. Hadot suele acudir a una caracterización complementaria de la radical transformación que el discurso filosófico opera en sus receptores y que hasta aquí hemos visto caracterizada como la inserción en una nueva forma de vida, a saber, la vida filosófica. Como ya lo notábamos, Hadot habla de los ejercicios espirituales que integran la filosofía como arte de vivir en términos de, cito, prácticas orientadas a la modificación del yo, a la mejora y transformación del yo. La traducción al español vierte así lo que el francés de Hadot literalmente enuncia como modificación de sí, mejora, transformación de sí. En lugar de vida o modo de vida aparece aquí el sí mismo o el yo, en la traducción española, como aquello que es objeto de transfiguración. Así como anteriormente el discurso filosófico se nos presentaba como puente en el paso de la vida no filosófica hacia la vida filosófica, ahora aquel se nos presenta como un tipo de discurso que genera un decisivo desdoblamiento de sí. El discurso filosófico original y ejemplarmente el discurso socrático conduce a un profundo examen y cuestionamiento de sí mismo, equiparable al cuestionamiento de, comillas, de los valores que rigen nuestra propia vida. Hasta ahí las comillas. A la vez que produce una conciencia de sí, el discurso filosófico produce en su receptor una distancia respecto de sí mismo. El sentimiento de no ser lo que se debería ser, un sentimiento de imperfección e inacabamiento. Todas estas son expresiones de Pierre Hadot. Nuevamente, el banquete de Platón le ofrece a Hadot una vívida descripción de este poderoso efecto del discurso socrático. Hadot cita las palabras con las que Alcibíades describe el impacto que en él tienen las palabras de Sócrates. Ellas, dice Alcibíades en el banquete, hacen que él se encuentre frecuentemente en, cito ahora el banquete, en un estado tal que me parecía que no valía la pena vivir en las condiciones que estoy, pues me obliga a reconocer que a pesar de estar falto de muchas cosas, aún me descuido de mí mismo. Solo ante él, ante Sócrates, quiere decir Alcibíades, solo ante él, de entre todos los hombres, he sentido lo que no se creería que hay en mí, el avergonzarme ante alguien.
yo me avergüenzo únicamente ante él y cada vez que lo veo me avergüenzo de lo que he reconocido. Y muchas veces vería con agrado que ya no viviera entre los hombres. Hasta ahí la cita de Alcibiades en el banquete. Así como el discurso filosófico asume la tarea principal de impeler hacia una radical transformación de sí, así también asume la correspondiente tarea de provocar un profundo cuestionamiento del valor que posee la vida no filosófica, en la que el cuestionado se encontraba hasta ese momento inmerso. Permítaseme, a la luz de lo anterior y para mayor ilustración, acudir a lo que a mi juicio constituye un claro eco moderno de la función que para Hadot cumple el discurso filosófico en la antigüedad. En la tercera de sus consideraciones intempestivas, titulada Schopenhauer como educador, Nietzsche describe la exigencia que a él le impusiera su primera lectura de la obra de Arthur Schopenhauer, y ella no sería, dice Nietzsche, una exigencia distinta de aquella que, según él, nos impone en general toda gran filosofía. Cito, este es Nietzsche en Schopenhauer como educador. Y así también debe ser interpretada siempre, en primer lugar, la filosofía de Schopenhauer. Individualmente por el individuo, solo para sí mismo, a fin de ganar comprensión de la propia miseria y necesidad, de la propia limitación, a fin de tomar conocimiento de los antídotos y las consolaciones, a saber, el sacrificio del yo y el sometimiento bajo los propósitos más nobles. Él, Schopenhauer, nos enseña a distinguir entre lo que realmente y lo que aparentemente promueve la felicidad humana. ¿Cómo? Ni el hacerse rico, ni el ser respetado, ni el ser erudito puede levantar al individuo de la profunda consternación sobre la falta de valor de su existencia y cómo el afán por estos bienes solo adquiere sentido a través de una alta y transfiguradora meta total. Hasta ahí Nietzsche. Es a la luz de esta meta alta y transfiguradora que la nueva vida, la vida filosófica, para regresar a Hadot, fija el valor de cada uno de los nuevos bienes que ahora vienen a conformar. Esta idea de la reconfiguración de la vida y del sí mismo en torno a un nuevo fin último nos remite a otra fuente importante del concepto de forma de vida en Hadot. Arriba nos hemos referido ya a la deuda que Hadot contrajera con Wittgenstein en este respecto. Otra es la deuda que muy seguramente Hadot ha contraído directamente con los filósofos griegos y su concepto de bios, esto es, con su concepto de vida en el sentido específico en que a este término se lo suele traducir justamente como forma de vida. Así, para tomar un pasaje representativo, Aristóteles, en el momento de iniciar la tentativa de ofrecer al comienzo de su Ética a Nicómaco una caracterización esquemática de lo que es el buen vivir, el buen obrar, o en una palabra, la felicidad, nos dice que hay entre el vulgo y los sabios una fundamental divergencia entre lo que unos y otros sostienen acerca de qué es la felicidad. A fin de dar inicio a su tentativa, Aristóteles sostiene que, cito, no parecería sin razón entender el bien y la felicidad según las diferentes vidas o según los diferentes tipos de vidas, según quiera uno traducir aquí la palabra bios, la palabra griega. Aristóteles agrega, cito, la masa y los más groseros, este es un pasaje de la Ética Nicómaco que muchos de ustedes deben recordar, ¿sí? La masa y los más groseros los identifican, alinean la felicidad, los identifican con el placer y por eso aman la vida voluptuosa, pues son tres los principales modos de vida, la que acabamos de decir, la política y en tercer lugar la teorética o teórica. Los hombres vulgares se muestran completamente serviles al preferir la vida de las bestias. En cambio, los hombres refinados y activos ponen el bien en los honores, pues tal viene a ser el fin de la vida política. El tercer modo de vida es el teorético, que examinaremos más adelante. Con esto, claro está, Aristóteles hace referencia al célebre libro 10 de la Ética de Nicómaco, donde hace una defensa de la vida contemplativa
como la mejor vida posible para un hombre. Esta manera de referirse a tres diferentes formas de vida pone de manifiesto, en el contexto de la ética Nicómaco, que aquello que en última instancia permite establecer la diferencia entre ellas es el respectivo bien supremo, que como fin último de todas las acciones orienta a la vida en su conjunto: el placer, el honor o la contemplación, respectivamente. En conformidad con lo anterior, podemos entonces plantear que el punto arquimédico sobre el cual se apoya el cambio de forma de vida que Hadot concibe como conversión es una nueva forma integral de otorgarle valor a cada cosa, en conformidad con una decisiva reconsideración acerca de lo que hasta entonces venía considerándose como el bien supremo, esto es, como lo más valioso o lo más importante. Bueno, ahora viene una parte que se llama implicaciones hermenéuticas, con el cual termina la charla. Como ya arriba se lo sugería, la distintiva relación que en la filosofía concebida como arte de vivir se plantea entre el discurso filosófico y forma de vida, trae consigo importantes exigencias hermenéuticas en lo que atañe a la adopción de una aproximación adecuada a los textos filosóficos que pertenecen a la tradición de este tipo de filosofía. Así, por ejemplo, reconocer que la elección de vida del filósofo determina su discurso equivale, según Hadot, a decir que, cito, no se pueden considerar los discursos filosóficos como realidades que existirían en sí mismas y por sí mismas, ni estudiar su estructura independientemente del filósofo que los desarrolló. ¿Podemos separar el discurso de Sócrates de la vida y de la muerte de Sócrates? Hasta ahí, Hadot. No se comprende cabalmente el discurso o sistema filosófico de un filósofo perteneciente a la tradición de la filosofía como forma de vida si no se lo comprende como expresión de la forma de vida originalmente asociada a él. No se comprende un discurso filosófico si no se atiende a la vez al filósofo que, como persona, encarna dicha forma de vida. Se hace entonces necesaria una forma de leer el texto filosófico de manera tal que a partir de este sea posible inferir el tipo de vida que este discurso expresa y justifica de manera más o menos expresa. Valga decir que esta aproximación al discurso filosófico no es del todo nueva, ni es ajena a la manera como los filósofos mismos han leído a sus predecesores. Se la podría, por ejemplo, rastrear hasta la interpretación estoica del pensamiento y de la persona de Sócrates. Podría uno preguntarse a sí mismo si no es ella una aproximación que encontramos extensamente aplicada a su manera por los biodoxógrafos de la filosofía antigua, por ejemplo, Diógenes Laercio en sus vidas y opiniones de los filósofos ilustres. Se la podría rastrear incluso, guardadas las diferencias, hasta la práctica misma del examen socrático tal y como se la describe en un pasaje del diálogo Laques de Platón que no puedo abstenerme de reproducir. Digo, guardadas las diferencias, pues al examinar a sus interlocutores, Sócrates no se dedica a examinar filósofos o a examinar lo que uno quisiese hoy calificar estrictamente como discurso filosófico. Con todo, léase lo que uno de los personajes examinados por Sócrates, el general Nicias, en el diálogo Laques, advierte a otro de los interlocutores de Sócrates, al mismísimo Laques, que da título al diálogo. Cito, este es entonces Nicias, ¿sí? Un general un general que advierte a otro general llamado Laques acerca de lo que suele ocurrir cuando Sócrates examina a uno de sus interlocutores, ¿sí? Y esto lo dice ya Nicias por experiencia propia. Le dice entonces un general al otro: me parece que ignoras que si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso, aun si empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, le es forzoso no despegarse arrastrado por él en el diálogo hasta conseguir que dé explicación de sí mismo
sobre su modo actual de vida y el que ha llevado en su pasado. Hasta ahí la cita del Laques. Sócrates se concentra en el examen de las opiniones declaradas de sus interlocutores acerca de lo que ellos consideran lo más importante. El examen se ocupa a la vez de aquello de lo que la filosofía, en el uso que Sócrates hace del término filosofía, debería preocuparse en última instancia, a saber, por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible, según una expresión que utiliza Sócrates en la apología. El examen se preocupa, en otras palabras, por la adquisición o el cuidado de la virtud, o por cómo debe ser un hombre, o por determinar quién es feliz y quién no lo es. Indaga de qué modo hay que vivir, investiga cuál es la forma de vida bios que nos hace felices. Todas esas son expresiones que aparecen en diferentes diálogos de Platón. El examen socrático se concentra entonces en lo que aún hoy laxa y coloquialmente calificaríamos como la filosofía de sus variados interlocutores, esto es, en aquella que ellos poseen en la medida en que pueden explicitar algún conjunto de juicios acerca de lo que juzgan como lo más valioso. Así como en el examen socrático no interesa simplemente determinar cuáles son los pensamientos del examinado, sino si se puede vivir y cómo se puede vivir justificadamente en conformidad con ellos. Asimismo, en la lectura de los textos antiguos, de los textos filosóficos antiguos, se trataría de aprender de la vida del filósofo y no simplemente de su doctrina, como si esta última fuese algo desligado de aquello. La incidencia que el discurso ejerce recíprocamente sobre la opción de vida del filósofo tiene también sus correspondientes implicaciones para una adecuada aproximación a los textos filosóficos. En torno a ellas discurren las preguntas que el filósofo norteamericano Arnold Davidson le plantea a Hadot dentro de una serie de entrevistas publicadas con el título La filosofía como forma de vida. En la primera de estas preguntas, Davidson resume adecuadamente la perspectiva de Hadot de la siguiente manera. Entonces cito aquí a Arnold Davidson. Arnold Davidson es un filósofo norteamericano que, si no estoy mal, todavía trabaja en la Universidad de Chicago y que ha traducido algunos de los textos de Hadot y prologado también algunas de las traducciones hechas al inglés de los trabajos de Hadot. Dice Davidson, entonces, resumiendo la perspectiva de Hadot: tendemos a abordar un texto filosófico antiguo como si fuera un texto filosófico moderno, es decir, como una teoría sistemática del mundo, del hombre, etc. Una suma de proposiciones que podemos demostrar o rechazar, por así decirlo, en abstracto. Pero según tu perspectiva, es un error de orientación tratar de la misma manera los textos de la filosofía antigua y los de la filosofía moderna. Puedes explicar las diferencias fundamentales entre los dos tipos de textos y, por tanto, entre los dos tipos de lectura necesarios. Hasta ahí Arnold Davidson en su primera pregunta a Pierre Hadot. Hadot inicia su respuesta enfatizando que estos dos tipos de textos son en efecto extremadamente distintos. Hadot procede a mencionar la primera de estas diferencias, el estilo oral de los textos filosóficos de la antigüedad, particularmente el estilo oral del género del diálogo. Por ser relevantes en nuestro contexto, cabe aquí reseñar brevemente cuáles son las diferencias que dicho estilo y dicho género representan, a saber, el carácter delimitado y particularizado del auditorio, no se escribe para un auditorio universal, el frecuente carácter didáctico del diálogo y su frecuente inscripción dentro de una relación de enseñanza y aprendizaje entre maestro y alumno, la estructura pregunta-respuesta. Hadot mismo se encarga de resaltar además el carácter personal del diálogo. Sí, en la antigüedad la filosofía es pues esencialmente diálogo. Se trata más de una relación viva entre personas que de una relación abstracta con ideas. Hasta ahí Hadot. Este aspecto personal de la filosofía antigua es, a propósito, uno de los rasgos que a su juicio se pierden luego
con la gradual desaparición de los géneros literarios de la antigüedad. Por otra parte, el mencionado carácter del discurso filosófico como ejercicio espiritual, como medio de transformación de sí mismo, tiene la previsible consecuencia hermenéutica de que la lectura del texto filosófico debe hacerse sensible a sus elementos performativos, quiero decir, a la forma como el texto hace cosas con palabras y particularmente a la forma como el texto hace cosas con uno. Adorno expresa esto a su manera mediante una referencia a la obra del cardenal John Henry Newman, en una obra, una referencia a la obra del cardenal Newman titulada Ensayo en ayuda de una gramática del asentimiento, una obra de 1870, en la cual Newman distingue entre lo que él llama asentimiento nocional y asentimiento real. Aquí va la cita de Adorno en estas entrevistas con Davidson. El asentimiento nocional es la aceptación de una proposición teórica a la que nos adherimos de forma abstracta, como en el caso de una proposición matemática, 2 y 2 son 4. Esto no compromete nada, es puramente intelectual. El real assent es algo que compromete todo el ser. Comprendemos que la proposición a la que adherimos cambiará nuestra vida. Hasta ahí la cita de Adorno. De todo lo anterior ha de resultar entonces claro que una adecuada aproximación a la filosofía como forma de vida puede y debe llevarnos al reconocimiento de que los textos filosóficos antiguos difieren de los textos filosóficos modernos. Debe llevar al reconocimiento de que ella puede transformar nuestra forma de leer, convirtiéndola a su turno en un modo eminente de formación y transformación de sí. Para concluir, quisiera citar nuevamente la mencionada serie de entrevistas. Allí Adorno declara, cito nuevamente, me parece que la primera cualidad de un historiador de la filosofía, y sin duda de un filósofo, es la de tener sentido histórico. Hasta ahí la cita. Adorno procede enseguida a indicar una notable circunstancia histórica que le otorga particular significación a esta declaración suya. No se puede tratar un texto antiguo como un texto contemporáneo, dice. Y a menudo, agrega, los filósofos analíticos cometen el error de tratar a los filósofos sin ninguna perspectiva histórica. Hasta ahí Adorno. Así pues, en lo que respecta justamente a nuestra concepción de la filosofía, vivimos quizá aún bajo el imperio de aquella falta de sentido histórico que Nietzsche en su momento calificara como el defecto hereditario de toda anterior filosofía. Gracias. Entonces no sé si hay preguntas o... Sí. Pues yo no sé si es válido hacer como una distinción entre filosofía como forma de vida y terapia filosófica.